Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo, de discusión, de análisis entre legisladores y jóvenes universitarios. Actualmente en el Congreso se discute la ley de egresos que sirve para presupuestar lo que ocurrirá en términos financieros en nuestro país para el próximo año 2013. Esta ley de egresos será aprobada por el Congreso y será recibida por el gobierno entrante, el gobierno que encabezará Enrique Peña Nieto. Lo que se discute en el Congreso toca rubros tan importantes como educación, salud, trabajo, fomento al empleo, a la micro, pequeña y mediana empresa y por supuesto también el campo. De ahí la relevancia del presupuesto, de la ley de egresos. ¿Cuáles deben ser las prioridades del presupuesto del próximo año? ¿A qué rubros se le debe destinar mayor recurso? Hoy, desde el Senado de la República, jóvenes universitarios discuten, dialogan, intercambian ideas con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que para 2013 el crecimiento real del Producto Interno Bruto en nuestro país será de 3.8%. ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Tema importante el día de hoy, importante sobre todo para las finanzas, para la economía de nuestro país. Estamos en el Senado de la República con 3 legisladores, uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD, así que hay variadito. Le doy la palabra a ellos para que se presenten, por favor, cada uno y nos cuenten pues quiénes son, de dónde vienen, a dónde van. Por favor, senador, bienvenido. Ernesto Rufo, senador por Baja California, fui gobernador, también alcalde, estudié administración de empresas y ahora soy presidente de la Comisión Frontera Norte del Senado. Gracias, muchas gracias, senador. Penchina. David Penchina, senador de la República por el Estado de Hidalgo, presidente de la Comisión de Energía, y es un placer que estén aquí con nosotros. Y yo me quedaría con ¿a dónde vamos? Pues vamos a buscar hacer leyes que le sirvan a la gente. Muchas gracias por estar aquí. Senador Delgado. Bienvenidos, jóvenes, bienvenidos al Senado de la República. Nos da gusto ver jóvenes aquí en este lugar. Mi nombre es Mario Delgado, yo soy senador por el Distrito Federal, fui secretario de Educación y también fui secretario de Finanzas aquí en la Ciudad de México. Gracias a los 3 por acompañarnos esta tarde aquí en el Senado y gracias por recibirnos en su casa. Vamos con las preguntas de los estudiantes, por favor. Asminda Vega. Asminda. ¿Creen de importancia que parte del ingreso 2013 sea para la pobreza que hoy en México existe, ya que como sabemos México es uno de los países más extremistas? Mario Delgado, senador. Una cosa que hemos visto, hablando del presupuesto público, es que en otros países se utiliza el presupuesto público para que no haya tanta inequidad, para que no haya tanta desigualdad, con programas sociales y también con el sistema fiscal, la forma en cómo se cobran los impuestos. Entonces ves la distribución del ingreso antes y después y hay un efecto de equidad muy importante. En nuestro país no sucede eso. Entonces tenemos que revisar qué cosa, en qué estamos gastando y también cómo estamos gastando para que ese gasto sea efectivo y la ciudadanía y sobre todo la gente que no está teniendo acceso a educación, a salud, a alimentación, pues pueda hacerlo y tengamos un país más equitativo. Si seguimos con tanta desigualdad, muy difícilmente vamos a tener crecimiento económico. ¿En dónde tendrían que estar focalizados los recursos, senador David Penchina? En materia del combate a la pobreza, me parece que el reto de México se tiene que poner en 2 lugares. ¿Qué población en mayor condición de pobreza, de vulnerabilidad, requiere de un catálogo de apoyos que sean transparentes además y que se les otorgue sistemáticamente, que por su propio pie no puedan salir adelante por la condición de pobreza en la que se encuentran
ya sea por aislamiento, por desarrollo profesional, por falta de educación o de servicios básicos. Y el otro gran paradigma que no hemos podido resolver en este país es que tenemos que impulsar una política decidida de verdaderas oportunidades para el desarrollo personal. Está claro que el asistencialismo por sí solo no resuelve la pobreza. Y lo otro tiene que ver con el empleo. ¿Cómo incorporamos a una masa de mexicanos muy considerable de nuestro país para que sean productivos, para que no solo se les regale el pescado, sino se les enseñe a pescar? Eso sí puede ser materia del Senado, impulsar una ley de desarrollo social que promueva estas dos vías, la de el asistencialismo y la productividad, el autoempleo, las posibilidades de financiamiento, de desarrollo de micros, pequeñas y medianas empresas, es como podemos visualizar un mejor futuro. A ver, yo me regresaría en esta parte al diagnóstico. ¿Qué se dejó de hacer? El PAN gobernó los últimos 12 años, senador Ernesto Rufo. Diría que en nuestro país la mitad de las personas tienen medianas o mejores probabilidades de oportunidad y la otra mitad no. Por eso tiene que haber una política de asistencia para poder mantener la paz social y la tranquilidad. Sin embargo, tenemos que crear las condiciones, los senadores, los diputados, el presidente de la República, los gobernadores, en generar condiciones de estabilidad jurídicas, las instituciones, pero también aquellas de confianza para que haya los dineros. Lo que platican mis compañeros efectivamente en el asunto de los diputados administrando el egreso, el presupuesto, nosotros también tenemos una tarea, determinar el ingreso. La ley de ingresos nos toca a los senadores, pero esto es un ambiente en el que tenemos que estar buscando la compensación de aquellos que no tienen para que nos esperen, y los que pueden tener y tienen capacidad, están preparados, pues con presupuestos que se dediquen a los propósitos más desarrolladores posibles, como la educación, la infraestructura, etcétera. Vamos con otra pregunta, si les parece. Vamos con Paulina Beck Magaña. Todos sabemos que el petróleo es un ingreso muy grande para nuestro país. Entonces, ¿no creerían ustedes importante destinar un mayor porcentaje del presupuesto a desarrollar industria, tecnología, infraestructura en cuanto al petróleo, para dejar de depender de Estados Unidos? Yo en lo particular creo que sin perder la propiedad del Estado, sin renunciar a la rectoría económica del Estado mexicano sobre sus recursos naturales, lo que debemos de atrevernos es hacer una reforma energética que potencialice la capacidad productiva del país en todo lo que tú señalas, a partir de permitir la combinación de capital público y privado sin privatizar nuestras empresas estratégicas del sector. Necesitamos también hacer una reforma que ponga a tiempo y que constituya a las empresas del Estado mexicano, Pemex, CFE, por ejemplo, en verdaderas empresas con una direccionalidad adecuada en la administración de sus recursos. El sector energético puede ser el motor de desarrollo más grande de México, pero tenemos que inyectarle recursos, sí presupuestales, pero sobre todo atraer capital para detonar el empleo y tener energías que detonen el empleo de todo el sector industrial. Ernesto Rufo, senador, por favor. Miren, el petróleo sostiene el 30% o 35% del presupuesto de egresos nacional. Si no tuviéramos petróleo, 35% del dinero para la educación no estaría. Entonces, claro, que es un recurso estratégico. Sin embargo, no podemos producir más gasolina porque es más cara producirla en México que en otra parte del mundo, por razones estructurales de cómo está organizada la producción en México. Y creo que el poder abrir las posibilidades de que muchos mexicanos, o que haya coinversiones mayoritariamente dominadas en consejos de administración nacionales, estén produciendo con mayor eficiencia que lo que estamos haciendo ahora. Estamos desaprovechando una oportunidad de oro por razones de que en la política todavía no nos entendemos cabalmente. Es parte de los retos nacionales. Senador Delgado. Pemex se convirtió en una empresa que casi todo su petróleo lo empezó a exportar y empezamos a depender de los recursos que venían de la exportación del petróleo, al grado tal que ya lo dijo el senador Rufo, el 35% del presupuesto viene de la exportación
de petróleo y nos olvidamos de la industria nacional. ¿Saben ustedes cuándo fue la última refinería que se inauguró en nuestro país? En 1985. Por eso ahora, pues es carísimo hacer gasolinas, porque tenemos una industria ya muy vieja, porque dejamos de invertir y ahora tenemos que importar la gasolina. Y una buena parte de esos excedentes petroleros los regresamos comprando gasolina. Entonces, ¿qué decimos en la izquierda? Que tenemos que, sí, tener una reforma energética, pero que otra vez le dé a nuestro país la ventaja de tener este recurso natural, de tener este energético para el desarrollo de nuestro país. El futuro de la humanidad, yo creo que lo van a decir dos cosas: la energía y el conocimiento. Y otra cosa que tendremos que hacer es que de esos excedentes petroleros, una parte la invirtamos en conocimiento, en educación, en innovación, porque eso es lo que nos va a dar más adelante la posibilidad de competir con otros países, porque en algún momento el petróleo o se va a acabar o vamos a tener una revolución energética donde los hidrocarburos no van a ser el principal energético en el mundo. ¿Cómo vamos a llegar a esa etapa de la humanidad? Bueno, hay que prepararnos y hay que invertir en cosas que nos den rentabilidad a largo plazo. Y eso es innovación, educación, y es como podemos salir adelante. Esa es la visión que tenemos nosotros. Bueno, y ese es solo un tema. Regresamos para platicar de los demás, por supuesto, que contempla y que debe contemplar los diversos rubros el presupuesto 2013. Estamos en el Senado de la República. Tenemos que ir a un corte, se quedan con más información y regresamos a esta visión universitaria. El presupuesto destinado al Sistema Nacional de Investigadores en 2012 fue de 2.890 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera necesarios 20.678.4 millones de pesos para la implementación de operativos destinados a la prevención y disuasión del delito para el año 2013. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Visión Universitaria. Bueno, nos habíamos quedado con el tema energético, petróleos mexicanos, hablamos también de pobreza, pero hay muchos otros más que abordar. Vamos con Cintia Ramírez Flores, por favor, Cintia. En la administración pasada, el tema hacia el combate contra el crimen organizado era muy importante. En la presente administración también será este tema importante, o se destinará este presupuesto hacia la educación o hacia el empleo. A ver, por favor. Ya les comentaba que fui gobernador y me consta cómo los lazos del crimen organizado daban hasta lugares como Los Pinos. Esto nos pone en tensión de qué es lo que debe de tener como prioridad el Estado mexicano. Las instituciones no pueden ser rebasadas por el crimen organizado. En esa razón, la presencia del Ejército y la Armada para defenderlas. Pero sin duda, no debemos mantener una estrategia en la que los soldados tengan que estar en las calles. Tenemos que ver porque tengamos políticas que permitan pensar que el día de mañana va a haber un adicto menos, porque son ellos, en el fondo, los que han provocado esta inestabilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestra política de manera de que haya más estabilidad en nuestras familias, de forma de que podamos prevenir temprano, que haya pues más escuelas, que haya más deporte, más cultura y haya menos muchachos o adultos que de repente por andar en la pandilla o en la bola pues se nos vayan a estas malas costumbres que nos provocan este grado de inestabilidad? Sobre el mismo tema, senador Mario Delgado, en el Distrito Federal vimos y vemos una dinámica pues que se sale quizá de la dinámica que se vive en ciertas regiones, en ciertas ciudades de nuestro país. La violencia no ha escalado a esos niveles todavía. ¿Qué se hizo bien? ¿Qué habría que recuperar en adelante para este rubro, en lo particular el combate al crimen organizado? Pues hicieron las cosas de manera diferente. Si vemos que le apostamos invertimos en seguridad, y vemos que los jóvenes se están quedando sin oportunidades, bueno, vamos a hacer las cosas distintas. ¿Qué hicimos en la ciudad? Pues becamos a los jóvenes,
porque la principal causa de deserción es la falta de recursos económicos. Tenemos un programa que se llama Prepa Sí, 200,000 jóvenes becarios. ¿Y qué pasó? Que en lugar de que en la ciudad fueran expulsados 600,000 jóvenes, actualmente estudian. La deserción es muy baja, los niveles de Corea, de Alemania o de Japón. Y así otros programas sociales hay que invertir en la gente para que tengas mínimos, que puedas tener convivencia y puedas vivir la ciudad. Y eso baja los niveles de tensión y eso baja los niveles de violencia. ¿Se podría hacer a nivel nacional? Claro que se podría hacer. Darle beca a los jóvenes en educación media superior y terminar con esta terrible deserción, que por cierto, somos el peor país de la OECD. De cada 10 jóvenes, solamente 4 la terminan. ¿Cuánto cuesta darles una beca a los jóvenes? Hacer prepa así a nivel nacional. Cuesta 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto fue el último incremento al presupuesto de seguridad el año pasado? Más de 60,000 millones de pesos. Simplemente tenemos que pensar diferente y si las cosas no están saliendo de una manera, pues tenemos que atrevernos a hacer otra cosa. Y nosotros pensamos, y lo tenemos probado en la ciudad, que la educación es la vía para lograr. Pero bajo esos términos, ¿hacia dónde reorientar el gasto y hacia dónde reorientar esta política de combate al crimen organizado? Manteniendo la premisa de que la primera obligación es eso, otorgar seguridad. Aquí el tema es cómo lo vamos a hacer. Ustedes representan el mejor activo económico de un país porque tenemos jóvenes que se pueden incorporar a generar riqueza, a distribuir valor en un país que hoy no lo tiene. Y en ese sentido, yo te reitero, Cintia, hay que mantener como prioridad el combate a la inseguridad pública en general, tratar de implementar más inteligencia en el gobierno y menos fuerza, porque fuerza por fuerza no la vamos a ganar, e invertir de manera correcta, disminuir el costo abominable del gobierno y canalizar esos recursos a la educación, al empleo, hacer una reforma energética para que haya un motor económico viable que genere empleo y distribuir leyes que le sirvan a la gente para poder evitar lo que está pasando, que cada día hay más ricos y cada día hay más pobres. Eso nos lleva a la polarización y es el caldo de cultivo idóneo para que penetre la inseguridad, el narcomenudeo, el consumo, la falta de valores. Esas son las causas que hay que atacar. Tenemos tiempo, hay chance de una pregunta más todavía, por favor. José Luis Esteves Arámbula. Ustedes como Cámara de Senadores, ¿en qué rubro considerarían que se debe de inyectar más porcentaje del presupuesto, dado que, como decía bien mi compañera, se ha inyectado en la actualidad más en la inseguridad, que obviamente se deriva de la falta de empleo y esta misma de la falta de educación y la falta de oportunidad y de dinero? Y la pregunta sería esa, ¿y qué iniciativas podríamos tener para impulsar todo esto y que arranque? Le pediría que cada uno dijera las 3 prioridades, los 3 rubros en los que tendrían que destinarse una mayor cantidad de recursos, y regresamos después del corte para analizar cada uno de esos 3 rubros. Si les parece, Mario Delgado, por favor. Educación, innovación, ciencia y tecnología. David Penchina. Educación, infraestructura y el campo mexicano. Senador Rufo. Educación, economía y compensación a la sociedad necesitada. Bueno, ahí están los temas. Regresamos después del corte a analizarlos. Estamos en Visión Universitaria. Se quedan con otra visión y regresamos aquí al centro. Me parece que hay un gran tema que debiese atender el presupuesto y en general la política económica, el diseño de política económica del próximo gobierno. Y ese gran tema, a mi juicio, es eficiencia y competitividad. La eficiencia obviamente está generada, se puede construir a través de diferentes elementos y en ella confluyen tanto la acción de gobierno como propiamente la acción de nosotros como sociedad. Uno de los rubros principales tendría que ver la energía
en un sentido integral como una fuente precisamente para mejorar la eficiencia económica del país. Finalmente es el Estado mexicano el que produce la electricidad, el que produce también los derivados del petróleo, y dentro de estos yo llamaría la atención, por supuesto, los combustibles, por supuesto, pero también y de manera particular la base de la industria petroquímica. Recordemos que por la legislación que tenemos, realmente Pemex hoy por hoy concentra la producción de petroquímicos básicos, no ya así los secundarios, como le llamamos en nuestra legislación, porque ahí hay participación privada. Este país tiene muchos más recursos que puede explotar y sería muy importante que la política económica facilite a través de un impulso de las cadenas industriales a que se restaure cierta integración. No estoy yo pensando en subsidios tipo los años 60, yo creo que tendría que abrirse un expediente diferente, pero sí es cierto que hoy por hoy el sector manufacturero mexicano necesita un impulso precisamente para retomar esa industrialización que en un momento quedó trunca y que hoy por hoy la estamos satisfaciendo con importaciones. A mí me parece que el impacto más importante del sector público tiene que ser hacia ampliar la capacidad económica del país, su base precisamente de generación de riqueza, su posibilidad de generación de empleos. En ese mismo sentido, si hay más empleos, hay un mayor ingreso, por lo tanto, la población en general tendríamos una mejor situación y el bienestar económico se podría atender de mucha mejor manera. En el tercer trimestre de 2012, los ingresos presupuestales fueron mayores en 145.388 millones de pesos. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, los temas ahí quedaron. Educación marcadamente ocupó una de las prioridades, sin duda lo es. Hay una pregunta sobre el asunto. Farid Karam. Farid. Mi pregunta es, ¿cómo está el presupuesto dirigido para la educación actualmente y si es una prioridad para el 2013? Senador Penchina. El presupuesto para la educación hoy no solo no es suficiente, es un presupuesto que estructuralmente no es el correcto. No solo se trata de gastar más, sino de gastar mejor. El problema de la educación en México no es que falte mucho por alcanzar en materia de recursos. De hecho, andamos en los niveles de lo que invierte la OCDE, la OECD, que es la que compara los países más desarrollados del mundo. El problema es en qué se está gastando. Yo hablaba de que la prioridad es educativa y entiendo en el modelo educativo desde la inversión que hay que hacer de manera correcta en primarias, como en media superior y superior, como el gasto en ciencia y tecnología que es indispensable para construir valor en nuestro país, que lo estamos perdiendo. En el 2013 no solo hay que pensar en más recursos, hay que pensar en poner los candados y un presupuesto suficientemente discutido para que se pueda gastar de mejor manera y se transparentice en qué se está gastando y quién lo está gastando y qué resultados estamos teniendo. También hay que hablar tarde o temprano de dónde vamos a obtener más dinero. Y eso nos obliga también a pensar en una reforma hacendaria en donde este país tenga la capacidad de obtener más recursos de los finitos y escasos recursos que hoy tiene, poniendo en el centro del debate lo que podríamos ganar todos. Hay que decirle a la gente por qué queremos más presupuesto y qué ganaría México invirtiendo más en ciertas áreas como la educación, la infraestructura, el campo, la energía y tantas cosas que hacen falta. Sobre el tema educativo, que sin duda es prioridad, Mario Delgado. Tenemos que hacer pues distintos cambios para incentivar a que tengamos un mejor sistema educativo. Mencionaba el señor Penchina a los maestros, las escuelas públicas también hay que darles un buen mantenimiento, hay que revisar todo el tema de contenidos, hay que incorporar la tecnología, la educación. Las famosas reformas estructurales más relevantes, para mí no es la energética o la laboral o la fiscal, tenemos que ir a la educación, a la educativa. Yo creo que eso es lo que puede cambiar
a este país y es lo que puede garantizar que efectivamente seamos un país exitoso. Si vemos la cantidad de riqueza que necesitamos generar para incorporar a más de 50 millones de mexicanos que están en la pobreza, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde vamos a encontrar esa riqueza? Ni siquiera en el sector energético, ni siquiera con el petróleo. La riqueza se está generando ahora, viene del conocimiento. Entonces tenemos que lograr que nuestra economía se vuelva una economía del conocimiento. Esa debe ser nuestra prioridad como país y eso estamos empujando desde aquí, desde el Senado de la República. ¿Por qué no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer en este tema, en el tema educativo? Creo que debemos llegar a un entendimiento entre los distintos representantes políticos para desarrollar una estrategia de supervisión a los maestros, donde los padres de familia y ustedes, quienes ya van a otro grado de nivel de educación, podamos supervisar por zonas escolares y poder saber cómo va ese 4 avanzando hacia el 7, el 8 y el 9. Hay que saber gastar mejor, pero sobre todo hay que tener un compromiso todos con la calidad de la educación. Y estos retos nacionales, estructurales, pues nos deben sin duda llevar a un debate que se ha venido desahogando por años y años, pero ahora creo que estamos en una mayor posibilidad de poderlo hacer y ustedes están incluidos a que nos ayuden a supervisar. De manera de conclusión, que pudieran tocar alguno de estos rubros, cada uno de ustedes en lo particular, y que nos ayudaran a concluir, a ir cerrando este tema. Por favor, senador Ernesto Rufo. Hay elementos, el presupuesto, claro, aplicado correctamente a los temas de infraestructura, pero los temas de estabilidad en nuestro sistema jurídico, por ejemplo, para tener seguridad en lo que inviertes, el poder contar con la transparencia de las cosas que se hacen y no tenemos que andar pagando propinas ahí para que le den a uno permiso. Estas cosas son las que deben de mejorarse para que tengamos un desarrollo económico y tenga sentido estudiar. Gracias, muchas gracias, senador. David Penchina. La balanza comercial del campo hoy nos da indicadores verdaderamente lamentables. Más del 58% de lo que nosotros consumimos internamente lo estamos importando. Lo que es una realidad es que la falta de producción en el campo ha generado pobreza y ha generado un fenómeno del nuevo siglo que está haciendo una gran crisis, que es que la gente del campo migre a las ciudades y que vivan procesos de desigualdad verdaderamente lamentables. El aceleramiento de la desigualdad en México fue a partir de que abandonamos al campo mexicano. Por eso para mí un tema prioritario es resolver estructuralmente la productividad del campesino mexicano, apostarle a su tecnificación, a su capacitación, entendiendo que atrás de los apoyos al campesino mexicano hay un problema que podría empezar a resolver uno de los fenómenos más terribles estructurales de la pobreza en México. Gracias, gracias. Mario Delgado, Ciencia y Tecnología nos decías. Ciencia y Tecnología, invertimos el equivalente a 0.4% del PIB. Normalmente, o los países de la OECD, por ejemplo, están arriba de 2%. La recomendación internacional es que por lo menos un puntito del PIB se dedique a ciencia y tecnología. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el presupuesto? Llegar a 1% del PIB, por lo menos, esa es la meta en estos 6 años. Y eso va a tener un impacto económico tremendo, va a ayudar a que se generen nuevas empresas, que se generen nuevas patentes, más inversión y por lo tanto más empleos. Gracias, nos encontramos en la siguiente edición universitaria. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.